Mire, el llamado quédate en casa es eso, es un llamado al que sin duda todos debemos atender y del que depende una menor propagación del virus, menos contagios, pero un llamado. Y ante la negativa por parte de atenderlo en algunas regiones del país, hay gobernadores y presidentes municipales que se han tomado atribuciones que atentan en contra de los derechos de las personas, por lo tanto, con nuestra Constitución. ¿De qué manera? Han decretado toques de queda, cierres de fronteras y restricción obligatoria de la movilidad, entre otras medidas, pero ¿pueden los gobernadores, tienen la facultad de decretarlas, de imponerlas? Mire, de acuerdo con la ley pueden dictar medidas sanitarias en el ámbito de su competencia, pero no medidas que representen un riesgo para la protección y la garantía de los derechos humanos. Y uno de los derechos humanos reconocidos por la Constitución mexicana, esto en el artículo 11, es la libertad de tránsito. ¿En qué consiste? Es la facultad que tenemos todas las personas de entrar, salir, viajar y mudar de residencia en la República sin necesidad de carta de seguridad, de pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Y cabe mencionar que, por supuesto, este derecho está subordinado a las facultades de la autoridad judicial en casos de responsabilidad criminal o civil. Y este es un derecho que nadie puede violentar, nadie puede impedir el libre tránsito a menos de que se decretara un estado de excepción. ¿Qué es el estado de excepción? Es la suspensión y restricción de los derechos, de garantías, y está prevista en el artículo 29 constitucional, cuya redacción procede de la Constitución de 1857 y que en términos idénticos establece como supuestos de procedencia A, casos de invasión, B, perturbación grave de la paz pública y C, cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o en conflicto. Evoca la tesis de los poderes extraordinarios ante situaciones excepcionales que en la práctica supondrían una suspensión de la vigencia del derecho, en principio para salvar al derecho mismo. Mire, el estado de excepción es el vacío de derecho que sin embargo lo funda. Paradójico, sin duda. Y para que sea legítimo, su necesidad justificante está en que no exista ninguna otra posibilidad de encarar una situación extraordinaria en los márgenes ordinarios de actuación del poder público, que claramente no es el caso de México ahora. Ya lo dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue muy clara: el país no se encuentra en un estado de excepción, sino de emergencia, por lo que es innecesario imponer estas acciones, refiriéndose a aquellas en algunos lugares para enfrentar la epidemia de COVID-19 que rebasan el ámbito de la atribución de los gobiernos locales y que violan las garantías de los ciudadanos. ¿Cuáles son estos gobiernos? Al menos 31 municipios de 11 estados. Son Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua, Morelos, Coahuila y Nuevo León, además del estado de Sonora, que desde el pasado día 3 operaciones policiales para arrestar con el uso de la fuerza pública a quien no lo acate. Y también hace poco más de una semana, Michoacán y Jalisco decretaron el aislamiento obligatorio e impusieron sanciones como multas, arrestos y trabajo comunitario a quien lo incumpla. Medidas estas que, según la distribución de competencias, únicamente puede dictar el Consejo de Salubridad General, no los estados ni los municipios, igual que los retenes, el cierre de fronteras estatales o municipales y el cierre de carreteras, que son restricciones severas al libre tránsito. Y ahora, ¿cuáles son los estados con mayor número de accesos restringidos? Mire, por el número de municipios son Campeche con el 100% de ellos, Guerrero con el 80%, Veracruz con el 36% y Oaxaca con el 25%. Ahí se ponen en los límites territoriales de los municipios retenes improvisados, sin medidas adecuadas de salubridad, poniendo en riesgo a quienes ahí están y además poniendo también en riesgo a los derechos humanos. Y es que, ¿qué sucede si se le impide el paso a migrantes que regresan a su lugar de origen? ¿Qué pasa con los abusos que se cometen? Ahí le va uno. En Teloloalpan, Guerrero, la policía comunitaria tecampanera golpeó a jóvenes que no siguieron el llamado a quedarse en casa. Y no es un caso aislado. En otros municipios de la República se han registrado golpizas mal justificadas con el supuesto fin de hacer cumplir el llamado a no salir de casa. Y aquí hay algo que señalar. La estrategia para combatir a la pandemia no debe de estar basada en poner barreras que enfrenten a las personas para poder protegerse a sí mismas y a sus comunidades. En vez del uso de la fuerza, la orientación para que todos puedan actuar sin miedo a perder su sustento o el respeto de sus vecinos. Las restricciones estas deben estar basadas en evidencia y en estrechísima colaboración con las autoridades de salud y federales y por supuesto con las instancias judiciales. Se debe combatir el estigma, la discriminación, atender a grupos marginados a los que históricamente se les ha negado la atención.